Estamos viviendo todos la crisis más dura que la humanidad haya enfrentado jamás. Tiempos de ansiedad, incertidumbre y, por supuesto, miedo. No podemos tener certeza hacia el mañana, pero sí podemos tener esperanza de que tiempos mucho mejores vendrán para quienes estén preparados y hayan convertido la crisis en una oportunidad. Ellos saldrán fortalecidos e irán hacia adelante, porque quienes han avanzado a lo largo de la historia siempre lo han hecho hacia adelante, nunca hacia los lados y mucho menos hacia atrás. En el IPADE sabemos que será difícil, pero si te gustan los retos, este es el tuyo, el más grande de la historia. Nunca la comunidad empresarial había necesitado de líderes más proactivos y mejor preparados que ahora para provocar ese cambio positivo que nuestro mundo necesita. No hay tiempo que esperar, no hay tiempo de tener miedo. Es hora de actuar, de aprender de los mejores, de generar ideas más brillantes y, por supuesto, de buscar unidos las soluciones que generen un impacto positivo en las empresas. En nuestro querido México y en el mundo, no debemos desperdiciar esta crisis. Dicen que el mundo de los negocios no volverá a ser el mismo. Estamos de acuerdo. Va a ser mucho mejor. IPADE. The World Calls. Muy buena tarde, bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy y que hemos titulado Liderando en la Era Digital. Mi nombre es Alejandro Vázquez, soy director y profesor de Dirección de Personas en IPADE, desde la sede Ciudad de México. Les doy la bienvenida y el día de hoy pues tendremos una charla muy interesante porque por parte de EY está con nosotros Carolina González Alcántara. Carolina es Social Leader de Workforce Advisory Services en EY Latinoamérica Norte. Y bueno, Carolina pues tiene una formación académica muy robusta y muchos años de experiencia profesional en transformación de negocios, diseño organizacional, gestión de talento, liderazgo, innovación, cultura en las organizaciones, y esta experiencia profesional pues la ha desarrollado no solo a nivel México, sino a nivel global, trabajando de cerca con distintas empresas en muy diversas industrias, muy distintos sectores, y adicionalmente pues dentro de EY tiene un rol adicional que está enfocado pues hacia la inspiración y el empoderamiento de mujeres. Les recuerdo a todos nuestros participantes, a todos quienes están conectados el día de hoy, tenemos una sección de preguntas y respuestas. A continuación, Carolina nos va a hacer una presentación. Yo iré recibiendo las preguntas que nos quieran compartir y pues posteriormente a la presentación iniciaremos esta sección diálogo con Carolina para aprovechar su experiencia y enfocar a las inquietudes que cualquiera de ustedes pueda tener. Carolina, qué gusto tenerte aquí esta tarde. Bienvenida. Hola, Alex. Bueno, muchas gracias por la invitación, al IPADE, Alex, a Diana. Es un orgullo y un placer estar aquí esta tarde con ustedes. Y pues sí, les voy a platicar de un tema que para mí es muy, muy relevante, el tema de liderando en la era digital. Y me gustaría empezar un poquito contándoles un poquito de mi historia y por qué me dediqué a hacer temas de gente, talento, liderazgo y cultura. Yo, digamos que soy ingeniera y estuve muchos años haciendo temas de
transformación de modelos operativos, ¿no? Me fui a Stanford a hacer 2 maestrías, una en ciencia política y una en investigación de operaciones. Mi idioma era mucho los números y al ayudar a los clientes a hacer transformaciones de modelos operativos, me empecé a dar cuenta, trabajando con los CEOs, que realmente el CEO era el que, y el equipo de directivos, era el que generaba o destruía valor, ¿no? Me tocó ver de cerca líderes y directores generales que creaban valor de una forma impresionante, en independencia de los procesos, la tecnología, etcétera. Y me tocó ver, por otro lado, también algunos directores generales que destruían valor de una forma impresionante. Entonces, desde hace 8 años me dedico a temas de gente, ¿no? A transformación, pero desde el tema gente, desde el tema humano, que en mi opinión es el tema más importante para cualquier transformación. Entonces, si nos vamos, porfa, a la siguiente lámina, básicamente todos sabemos que estamos en un entorno que está cambiando, donde lo único cierto es lo incierto, y ha habido algunas tendencias que han hecho que algunos temas cobren mucho mayor relevancia, ¿no? Por ejemplo, temas relacionados con comportamientos, ¿no? Hemos visto muchas empresas grandes con marcas icónicas que han crecido de manera importante por los comportamientos que tiene su gente, su cultura, pero también algunas otras que se han visto afectadas de manera importante por algunos temas y también carreras de personas, ¿no? Que se han venido abajo por temas relacionados con temas de comportamientos, ¿no? La ética ha cobrado un rol mucho más relevante, el cambios regulatorios, ¿no? Que también han generado bastantes impactos en las organizaciones, el tema de innovación, agilidad, que son palabras que se usan demasiado en el día a día. También, digamos, el tema de que las organizaciones ha habido un mayor dinamismo, un poquito menos en el año pasado, pero ya otra vez en temas de fusiones y adquisiciones a nivel global, y obviamente el tema de liderazgo y cultura, ¿no? En estas integraciones o fusiones. También los clientes están siendo cada vez más exigentes, están siendo cada vez más curiosos acerca de las organizaciones, están demandando más información, cambiando sus hábitos de consumo, y obviamente el tema de diversidad, equidad e inclusión está tomando mucho más relevancia, ¿no? No nada más el tema de género, sino en general el tema de cualquier de diversidad e inclusión en todo el ámbito de la palabra, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, aquí vamos a hacer una analogía con el libro de Marshall, de lo que te trajo a ti, aquí no te va a llevar allá, ¿no? Y es un libro que publicó en 2007, muy bueno, a mí me gusta mucho, y claramente es una mentalidad de que no necesariamente lo que nos trajo aquí como líderes nos va a llevar a donde queremos, ¿no? Y más en esta pandemia, con cómo han cambiado las cosas, las situaciones, los contextos, creo que todos estamos súper ciertos de que lo que nos trajo aquí, al rol que tengamos hoy, no nos va a llevar a donde queremos llevar a nuestra organización, a donde queremos llevar a nuestra carrera, a nuestro equipo, etcétera, ¿no? Entonces, el liderazgo cobra un rol mucho más relevante, y creo que la pandemia nos dejó ver ese tema a nivel empresa y también a nivel gobierno, economías, etcétera, ¿ok? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hace más de 3 años, hicimos un estudio a nivel global en donde entrevistamos, en la próxima página, por favor, entrevistamos a 2,500 líderes a nivel global, diferentes industrias, diferentes contextos, culturas, etcétera. Y lo que hicimos fue entender cómo los líderes habían podido lograr transformar sus organizaciones hacia un tema digital, ¿no? Entonces, básicamente, al darnos cuenta de cuáles eran las características que tenían esos líderes, hicimos un análisis y lo partimos en 3 etapas, ¿no? O en 3 componentes. El primer componente son capacidades fundamentales que tendrán y tenían los líderes, ¿no? Que son las que seguramente todos ustedes tienen en la cabeza, ¿no? A ver, ¿qué buscamos en un líder? Pues buscamos que tenga visión para el negocio, buscamos que tenga capacidad de tomar decisiones, de delegar, y que tenga una orientación al cliente, ¿no? Ese business acumen, por ejemplo. Esas son capacidades fundamentales que serán y eran, ¿no? Ahora, vimos también otro tema de una evolución. ¿Qué significa una evolución? Que son competencias que estaban, pero que las podemos interpretar o entender de una forma mucho más compleja, ¿no? Por ejemplo, es diferente que yo, Carolina, puedo construir relaciones, a que yo puedo conectar gente,
¿no? De hecho, la persona que más conexiones tiene en LinkedIn es una persona, un inversionista de Silicon Valley, que lo que hace es entender, invierte en diferentes organizaciones y lo que hace es entiende la idea de una persona, lo conecta con otra y así se genera valor. Entonces, el tema de conectar es muy distinto al que yo pueda hacer relaciones, porque conectar significa que yo estoy, digamos, haciendo que dos personas se conozcan, puedan entablar una relación para que puedan generar valor, ¿no? También es diferente resolver problemas, ¿no? Lo que le llamamos el problem solving, a tener un pensamiento 360, ¿no? Es muy distinto gestionar el cambio a abrazar la disrupción. Yo ir por el cambio, ir por la disrupción. Es muy distinto un buen comunicador que sea elocuente, que sea asertivo, a que alguien lidere con propósito, ¿no? Es muy distinto y creo que eso tenemos ejemplos muy fáciles de identificar cuando escuchamos a varios líderes hablar con elocuencia, pero con propósito, conectado con el propósito. Y eso vamos a platicar al final de la charla. También es diferente poder trabajar en equipo a algo que se hizo muy, muy relevante a raíz de la pandemia, que esta la teníamos ya identificada desde antes de la pandemia, pero cobró muchísima relevancia, que es el tema del liderazgo virtual o híbrido, ¿no? Como estamos ahora viendo las cosas. Y por último, es muy distinto yo poder aprender rápido, a tener innovación intelectual, a tener curiosidad por entender cómo funcionan las cosas, cómo puedo aplicar X en Y, etc. Entonces, esos son temas que han evolucionado. Y por otro lado, hay algunos temas que son nuevos, que ni siquiera estaban en el argot y que incluso algunos de ellos eran vistos como debilidades en algunos líderes, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas que no estaban, empatía, ¿no? O resiliencia, o claridad mental, o digamos la parte de tener esta facilidad de conectarse culturalmente. Entonces, si se fijan, estamos viendo un bastante cambio en las competencias que vemos requeridas o necesarias para los líderes que van a poder lograr la transformación hacia un mundo digital, ¿no? Esto lo quiero complementar con a mí me tocó trabajar yo trabajaba antes, era parte de una gran firma que se llama Egon Zehnder, y me tocó trabajar con con tres personas bastante relevantes en el mundo de la innovación, y con ellos trabajamos mucho el tema de innovación y digamos, de cómo las organizaciones y los líderes podían innovar, que es diferente digital que innovación, pero les quiero compartir que también el tema de innovación es muy importante, el que los líderes puedan rodearse de gente que pueda tener los conocimientos y la forma de pensar para que ellos puedan, digamos, abrir las oportunidades para que la gente pueda lograr estos resultados, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente lámina, ¿cómo se ve todo esto en un modelo integral? Entonces, básicamente, los líderes tienen 4 componentes importantes en donde estamos viendo estas competencias que les acabo de mencionar. Cómo piensan, cómo navegan, cómo se conectan y cómo se relacionan. Entonces, voy a platicar brevemente cada uno de ellos para que vayamos entendiéndolos, porque les vamos a hacer una pregunta para entender un poquito más qué opinan. Entonces, la primera es cómo piensan. El cómo piensan es muy distinto de cómo pensaba un líder antes, digamos, en el contexto anterior al contexto que estamos viviendo actualmente. Ahora, ¿qué significa pensamiento? Son 3 componentes. 1, claridad mental. Claridad mental es una variable súper relevante que es fundamental en los líderes actuales. Hay tanta información que el tema de claridad mental significa tomar toda la información, quitar lo que es paja, lo que no me sirve y realmente tener claridad de cuáles son los objetivos, cuál es la estrategia, qué se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Y es un tema ambidiestro, ¿no? Es como estar en cuarto de urgencia, pero también ver a largo plazo. El pensamiento 360 implica tener un pensamiento y no significa que el líder lo tenga que tener por sí mismo, se tiene que allegar del conocimiento para poder tener ese pensamiento 360 y lo que significa es poder ver las oportunidades o los temas o las situaciones desde diferentes ángulos, ¿no? Por eso es importante esa forma de pensar de 360 y realmente hacer como un zoom in y zoom out a diferentes temas y conectar la información que pueda estar desconectada. Y por último, innovación intelectual, que significa invitar a que la gente pueda retar el status quo, que se puedan innovar las formas de pensar, que realmente la gente esté retando por qué hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas,
Y eso, digamos que encapsula a lo que es pensar de una forma distinta. Ahora, navegar. Navegar tiene 3 componentes. El primero es el tema de promoción de la disrupción, que promoción de la disrupción está conectado un poco con innovación intelectual. Significa estar pendiente de lo que le llaman las weak signals. ¿Cuáles van a ser las siguientes weak signals? Y realmente enfocar a que la organización pueda promover la disrupción. Disrupción para realmente hacer las cosas totalmente diferentes, retar las cosas, etc. Resiliencia, todo el mundo lo conocemos, es fundamental. Creo que todos este músculo lo desarrollamos bastante bien en la situación que vivimos. Resiliencia es aprender de lo que hacemos y realmente tener ese drive para seguir, digamos, con el mandato que tenemos y con el propósito que tenemos. El tercero es liderar con propósito. Es muy diferente un director general o un jefe que digamos, tiene alguna visión, tiene claridad de pensamiento, pero el propósito, que eso lo voy a conectar en la segunda parte de la discusión, el liderar con propósito hace totalmente la diferencia, ¿no? En conexión, ya lo platicábamos, el tema de inspirar, ¿no? Es muy diferente un líder que inspira a un líder que nada más, digamos, da órdenes o dice cómo hacer las cosas. Inspirar es otro nivel y creo que todos podemos hacer una reflexión de quiénes son las personas que más nos inspiran a ser la mejor versión de nosotros. Y cuando estamos en ese mejor momento es cuando realmente podemos agregar mayor valor a todos los stakeholders que tenemos como personas y como líderes de organizaciones, ¿no? El superconnector es lo que les comentaba. Hacer que la gente hable dentro de las organizaciones, que no necesariamente siempre están conectados de la mejor manera, y afuera en el ecosistema, todos vivimos en un mundo muy conectado donde hay diferentes jugadores en el ecosistema. Entonces, ¿cómo podemos habilitar a que las demás personas se conecten, se conozcan, puedan generar estas relaciones de valor, ¿no? Y por último, el liderazgo virtual, que ya lo comentaba, que es cómo podemos inspirar a que el equipo pueda ver qué está haciendo, para qué lo está haciendo de una forma virtual y que pueda yo tener esa sensibilidad. Después también, digamos, la siguiente, que es la parte de relacionarse, 3 componentes fundamentales. El primero, balance tecnología-humano. Eso es fundamental, ¿no? El tema de tecnología está en la mesa de todos los consejos de administración, está en la mesa de todos los directores generales y CEOs, pero hay que balancear el tema de tecnología con el tema del humanismo. O sea, el mundo ideal es la ecuación con los 2 componentes digamos, en el balance adecuado. La empatía para entender a mis clientes, para entender a mis colegas, para entender a mi board, para entender a mi familia, etcétera. La empatía es algo muy importante por desarrollar. Y el tema de conectados culturalmente también es fundamental porque tenemos diferentes generaciones, tenemos diferentes formas de pensar, formas de vivir, etcétera. Y además, pues el mundo ya está más globalizado que nunca, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta reflexión, les queremos hacer una pregunta. Si nos vamos a la siguiente, si pueden tomar su celular o meterse en su computadora a menti.com con el código que está ahí, les vamos a hacer la siguiente pregunta. En su opinión, ¿cuáles son las 3 características de las 12 que presenté que creen que más se necesitan desarrollar en los líderes de la empresa a la que pertenecen? Escojan las top 3, las que digan, híjole, estas 3 son las que más creo que debemos desarrollar en mi empresa. Y no les vamos a presentar ahorita los resultados porque eso va a ser parte de la discusión que vamos a tener con Alex terminando la charla. Entonces, les damos un minutito. Menti.com, el código 41966511, para que puedan entrar en esa. Si alguien tiene alguna duda con el Menti, por favor nos las pone en el chat para que podamos estar súper alineados. Listo. ¿Cuántas respuestas llevamos, Miriam? Un momento, Caro. Gracias, Miriam. No, si quieres no las enseñamos, nada más si me puedes decir cuántas. Si no, seguimos con la presentación y al ratito las vemos, ¿eh? Queremos que sea suspenso. Tenemos también datos de lo que ha salido en otros países para compartir con ustedes. Listo, ya contestaron un par de personas. Vamos a seguir con la presentación. Si alguien necesita más tiempo, pues váyalo contestando. A ver, entonces ya vimos el tema de cuáles son las competencias que requiere el líder para realmente poder hacer una transformación digital.
y otra vez conectando, no significa que el líder tenga que tener todas estas competencias en, a ver, ¿cuál es la clave? Un favorzote, si alguien me hace favor de poner la clave, la voy a poner en el chat, un segundito rápido. Espérame, un segundito, 41, 96, 65, 11. Listo, a la que sigue entonces. Gracias, Eduardo, ahí está la clave en el chat. Entonces, ya vimos las características para hacer el tema de transformación digital. Sin embargo, hay otros temas muy relacionados que está conectado, que es el tema de liderazgo transformacional, que también hicimos otro estudio, este sí fue a raíz de la pandemia, y lo que quisimos ver es cómo le hacían los líderes, que todos estaban viviendo una situación bien compleja, ¿no? Con información limitada, con decisiones bien complejas y difíciles de tomar, en un contexto incierto donde estaba el tema de la salud de la gente, que era el centro de todo de todo lo que estamos viviendo. Entonces, después de hacer el análisis a nivel internacional, a nivel global como firma, lo que dijimos es, oye, a ver, ¿cuál es el modelo que están usando los líderes que realmente están haciendo líderes transformacionales, que son esa fuerza, ese motor, ¿no? Para la transformación. Y este es el modelo que hicimos en la firma que les queremos compartir a todos ustedes porque creemos que puede ser muy aplicable a todos, ¿no? Entonces, si se fijan, el centro es mi propósito como persona, como líder. Ese es mi propósito, es lo que me hace vivir, lo que me hace levantarme, lo que es la razón de ser, de lo que yo veo por qué existo, ¿no? Es mi propósito personal, ¿no? Después, fíjense qué intuitivo, es el mejor yo, el mejor nosotros, y luego viene el propósito de la organización, que en el caso de EY es construir un mejor entorno de negocios. Entonces, si nos vamos a la que sigue, les quiero presentar este tema. Aquí pusimos una máscara de oxígeno, y esta foto tiene una razón de ser. A ver, el mejor yo no es intuitivo. Ponerse la máscara de oxígeno cuando uno se sube en un avión, aunque ya a veces no hacemos tanto caso de las indicaciones, no es intuitivo que alguien se ponga la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros. Generalmente siempre vamos a ayudar a otros y después nos ponemos la máscara de oxígeno. Y hubo una entrevista muy buena de Dr. Fauci, que la hace Anderson Cooper en principio de la pandemia, que le dice que cómo estaba él, y él dice, mi esposa me dijo que me tenía que cuidar yo porque estaba tomando decisiones muy complejas en un ambiente muy complejo, que ya sabemos que estaba viviendo temas bien pues incómodos hasta cierto punto, y entonces el que yo me tenía que cuidar. Entonces esto cada vez que lo platicamos con CEOs, esto no es intuitivo, pero ya que lo platicamos hace muchísimo sentido, porque si nosotros estamos en la mejor versión de nosotros, ¿y qué significa mejor yo? Mejor yo significa cuidar mi bienestar físico, espiritual, mental, ¿no? Para que pueda tener el mejor rendimiento. Esa curiosidad, o sea, tener ese tema de aprendizaje continuo, de estar escuchando, liderar con preguntas y no con respuestas, es algo fundamental. Y el tema de agilidad. Agilidad significa realmente abrazar el cambio, tratar cosas si no funciona otra, etcétera. Si yo estoy bien, voy a estar mejor con mi familia, con mis equipos, con mis clientes, con mi board, con mis colegas, etcétera, ¿no? Entonces, el mejor yo, por eso pusimos la máscara de oxígeno, para que se acuerden el tema de la máscara de oxígeno, qué importante es en este tema de liderazgo transformacional. Si nos vamos a la que sigue, es el mejor nosotros. Mejor nosotros significa equipo. Y aquí entran tres temas importantes. El primero es inspirarnos unos a los otros. Y aquí cobra mucha relevancia algo que yo creo que va a tener mucho auge en futuro muy cercano, que es el tema de storytelling. Tenemos que contar historias, somos humanos, así conectamos. Y el tema de storytelling es como la gente conecta. Y cuando los CEOs son vulnerables y abren y cuentan historias, es cuando realmente se conectan este tema de inspiración. El teaming es realmente la diversidad de pensamiento, la diversidad de experiencias, de formas de pensar, etcétera. Realmente traer lo mejor para las soluciones de las empresas. Y es un tema de teaming, por eso las manos, una tras otra, porque todos como equipo. Y el último es el sentido de pertenencia. O sea, establecer un ambiente que tenga seguridad psicológica, donde la gente pueda sentirse que tiene un tema de belonging, ¿no? De que realmente es parte de. Por eso conectamos el propósito de la persona con el propósito de la empresa. Los mejores líderes son los que hay una alineación entre el propósito de la persona, del líder, con el propósito de la organización, porque entonces está alineado lo que hacen en su vida personal con lo que hacen en su vida profesional.
Entonces, hasta ahí, hasta ahí llega la charla bastante, digamos, ejecutiva. Y la siguiente lámina, si me la puedes poner, por favor, Miriam, es si ustedes creen que pueden crear valor en el futuro con las habilidades de liderazgo del pasado. Gracias, Alex. Gracias, Caro. Temas sin duda muy interesantes y sobre todo pues el liderazgo como una capacidad que si una habilidad directiva fue retada durante el último año y medio de pandemia, pues fue precisamente ese rol de liderazgo de quienes toman las decisiones en las distintas organizaciones y empresas. Caro, una de las primeras preguntas que surgió era sobre el libro que citaste. Sí. What Got You Here Won't Get You There, de Marshall. Ay, se me fue su nombre, pero es muy buen libro. Si quieren, ahorita se los apunto. Ahorita lo busco y se los apunto aquí con muchísimo. De Marshall Goldsmith. Exactamente. Un gran sí. autor. Y mira, Caro, pues ahorita, antes de que entremos a revisar los resultados del Mentí que nos hicieron favor de responder, aquí hay algunas preguntas. Dicen, oye, ¿qué tanto como líder debes tomar el aprendizaje pasado? Justo en relación a esta última pregunta que presentas de crear valor en el futuro. Ahí, ¿qué opinas, Caro? ¿Qué has visto? Mira, yo he visto... directores. Mira, Alex, algo muy interesante que he visto últimamente en los directores generales es mucho el tema de, la palabra en inglés es stillness, o sea, es decir, cuando están tomando las decisiones más importantes, están en un estado mental muy, ¿cómo podría decirlo? Muy quieto, desde el punto de vista, realmente la experiencia pasada la traen como un input, porque al final somos lo que somos por lo que hemos vivido, ¿no? Pero mucho el tema de aprendizaje, el tema de hacer esas preguntas. Yo he visto mucho un cambio importante en los líderes en decir el cómo a decir el qué. Y de hecho hay en el libro que escribieron, que se los recomiendo muchísimo, Linda Hill y Greg Brandow, que se llama Collective Genius, hay una de las anécdotas en donde hay un director general que toma un rol muy joven, entonces dice, oye, voy a hacer puertas abiertas, voy a contestar todas las preguntas de la gente, y entonces se queda hasta las 2 de la mañana contestando las preguntas, hasta que un día dice, ¿sabes qué? No, tengo 18,000 personas allá afuera, les voy a decir cuáles son los temas que a mí me preocupan para poder tener todas estas mentes conectadas y pensando en cómo resolver los problemas. Entonces le da un giro, en lugar de responder lo que la gente quería, también les pone las preguntas de oigan, ¿ustedes qué harían con esto? ¿Cómo harían esto? Entonces, todo ese tema, el libro se llama Collective Genius, y ahorita se los pongo en el chat, pero es un tema en relación a cómo los directores generales están tomando esta vulnerabilidad de hacer las preguntas, hacerse de información y ya posteriormente tomar decisiones, pero sí he visto mucho un tema de stillness en la forma de pensar y de ser más reflexivos en ese contexto. No sé qué opinas, Alex, si tú has visto algo parecido. Sí. Fíjate que parecido a lo que acabas de comentar, en algunas de las sesiones que manejamos aquí en el área, específicamente sobre ideas de Phil Jackson, este entrenador tan exitoso de la NBA, y habla del poder de pensamiento colectivo del equipo, ¿no? Que va muy relacionado a lo que acabas de decir. Y simplemente decía, pues con mis jugadores ese era mi trabajo, entrenarlos para que tomaran decisiones en las situaciones más complejas sin necesidad de venir conmigo o de voltear a verme y recibir la instrucción. Entonces, más recientemente, el chairman de Siemens, ahora durante la pandemia, en una entrevista que dio a televisión y fue muy comentada, decía, a ver, el COVID nos está demostrando que aquel director que tenía todas las respuestas, que era la última ventanilla donde cualquier problema se tenía que resolver, ese director ya no existe. Y cerraba diciendo, y en Siemens
ya no lo necesitamos. Ya no queremos ese tipo de director. Pero mira, Caro, están surgiendo unas preguntas sobre, pues muy relacionadas al mentí que compartiste en tu presentación. Entonces, quizá es un buen momento de ver el resultado y entonces entramos a responder una pregunta que aquí está ya sobre el tema. Si nos ayudas, Miriam, por favor. Y si quieren, les compartimos la presentación con mucho gusto. Sí, claro. A ver, mira. Ay, caramba, esto es como prueba de optometrista. Sí, sí, le puedes hacer más grandecito, A ver, Miriam, mira, ahí por se me favor. ayuda. Creo que Perfecto. la morada es liderar con propósito, según yo, Sí, ¿no? Exacto. Y luego la sí. verde, no, no, y eso que se supone que es Propósito, la verde es el balance de tecnología tecnología humano. Mira qué interesante. Liderando con humano. propósito. Fíjate, bueno, es que hay 5 características que prácticamente son las punteras. El pensamiento 360, inspiración y claridad. Muy interesante. Sí, Sí, el liderar con propósito es importantísimo porque no necesariamente, o sea, el tema del propósito del líder y el propósito de la organización, no todas las organizaciones tienen propósito, porque existen, la razón de ser. Entonces, ese tema del liderazgo con propósito es fundamental. Ustedes piensen en la gente, líderes de negocio y líderes de, digamos, de gobernantes, economistas, o, digamos, gente que pueda ser no de empresa, que admiran, o sea, que los oyen y dicen, esta persona tiene integridad, tiene visión, tiene coraje, tiene grit. Eso, fíjense quiénes son y qué admiran de ellos. Y van a ver que es muy interesante porque hay patrones de cómo la gente que ni siquiera conocemos, porque muchos de ellos los hemos visto en la tele o hemos leído su forma de vivir, su biografía, etcétera, pero cómo se genera esta inspiración por una visión que tienen del negocio, de la vida, etcétera, y si están, digamos, conectadas, es magia, ¿no? O sea, eso es fundamental. sí. Y fíjate, Caro, muy interesante los resultados porque lo que nos comparten los participantes está muy centrado en la dimensión de pensamiento. Entonces, pues queda claro, ¿no? De cierta manera hay lógica. En los últimos meses que hemos vivido, pues definitivamente cambiaron nuestra necesidad de percepción de las cosas. Si volviéramos a tu presentación, donde hablas de estos 4 niveles, el pensar, navegar, conectar y relacionar, pues lo que nos dicen los participantes es, necesito trabajar en cuanto a mi forma de pensar, por la claridad y el pensamiento 360. Al momento de conectar necesito echar mano de la inspiración y mi relacionamiento con ese balance humano y tecnología. Y ahí, Caro, hay una pregunta aquí. Saludos, Víctor. ¿Qué ejemplos prácticos nos podrías comentar que tú hayas visto en algunos directores? Si mi necesidad es, por ejemplo, trabajar en mi manera de pensamiento, en mi forma de pensar, y de algún otro, navegar, conectar o relacionar algún ejemplo que hayas visto recientemente de directores que lo lograron pues mejorar. Ok. El tema de pensar, del pensamiento 360 y la claridad mental,
bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Uno, he visto que también se generan como consejos alternos, o sea, no como un consejo, no es el board, sino es como otro consejo de innovación, donde los invitan a retar, a realmente ver el negocio de una forma distinta, ¿no? Entonces, eso lo he visto y lo han hecho algunas organizaciones y realmente invitan desde académicos, gente de otras industrias, pero el objetivo es retar y realmente pensar bold, ¿no? Que es la palabra, o sea, muy fuera de la caja. También lo que hemos visto para el tema de pensamiento 360 es que generalmente las personas que van a las reuniones son las personas que nos reportan o que les reportan a quienes los reportan. Pero hay veces que el análisis fino de algunos números o de algunos escenarios lo tiene gente que está mucho más abajo en la organización. Entonces, también invitar a la gente que tiene la información a la mesa sin que la persona que lo invita se sienta vulnerable de que va a estar fuera porque pues, ya me quitaron el lugar, ¿no? Se tienen que tomar decisiones con información y el tema de la claridad mental, entre más se entienda cómo las variables están conectadas o correlacionadas, hay veces que la gente no necesariamente tiene esos datos a la mano. Entonces, las juntas se hacen muy largas porque en lo que voy por los datos, regreso por los datos, no se comparte de manera transparente la información de los clientes, por ejemplo. O sea, uno de los temas más relevantes en la transformación digital es cómo podemos compartir o democratizar la información de los clientes en toda la organización, ¿no? O sea, si son en línea o son presenciales, no necesariamente se comparte la información. Y el tema de claridad mental y pensamiento 360, he visto que la gente trae a la persona, aunque sea analista, a la persona que más sabe a la mesa, justo con el ánimo, digamos, de entender a fondo cuáles son las implicaciones sin que haya ningún sentimiento encontrado por parte de gente que pudiera decir, híjole, es que yo tenía que saber ese detalle, porque no hay forma, es tanta la información que hay. Por eso los data scientists están tomando un rol mucho más relevante en las mesas de decisión, y no nada más es lo que pregunta, sino es lo que me dicen los datos que no pregunté o lo que ni siquiera sabía que podía preguntar, que me están dando la información. Entonces, eso hemos visto mucho digamos, en algunos directores generales en relación al tema de pensamiento. ¿Cuál otra me preguntabas? ¿El tema de balance, tecnología humana o cuál era la otra? Sí, el balance y la tecnología. Y hay una pregunta ahorita que acabes esta parte, te la comparto porque está muy interesante. Mira, el balance de tecnología humano eso, fíjate que estamos haciendo varios temas que estoy viendo en las organizaciones. Uno, los CIOs cada vez están dando cuenta de que el tema de tecnología no está, digamos, separado del tema de datos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Uno es conectando a líderes muy inspiracionales que son muy relevantes en el mundo de tecnología Silicon Valley, a nivel Silicon Valley, que son líderes muy humanos, enfocados en las personas y que realmente, por ejemplo, son los principales sponsors de performance management o son los principales sponsors del feedback. O sea, ese movimiento es muy importante porque no está, ahí se dan cuenta los líderes de tecnología y los equipos de tecnología que el tema humano es fundamental. Entonces, meter en los scrums, meter digamos, en las formas ágiles de trabajar gente digamos, de recursos humanos digital, ¿no? O sea, que vean las experiencias, etcétera. Eso también genera esta sincronía entre la parte humana y la parte tecnológica. Y por otro lado, hacer a los líderes de tecnología muy sensibles del tema de la importancia del tema humano. O sea, la tecnología está para habilitar al humano a tomar decisiones, a tener mejores experiencias y mucho compaginar el tema de employee experience, digamos, ponerlo también al frente de las organizaciones y no nada más el tema de customer experience. Alex, eso también lo estamos viendo como estrategias que están haciendo las organizaciones para este tema. Sí, fíjate, Caro, que ahí coincido mucho contigo, porque nosotros lo vemos aquí desde nuestras aulas y en los distintos programas. Desde el ámbito comercial, la mayoría de las organizaciones llevan muchos años trabajando en este tema del Customer Experience o el Value Proposition hacia afuera de la organización. Y no lleva el mismo tiempo trabajándose al interior.
¿Cuál es la propuesta de valor hacia mis colaboradores? Bueno, desde que es candidato a entrar a trabajar conmigo. ¿Y cuál es el employee experience que estoy haciendo que viva mi gente? Y en realidad sigue siendo un enfoque de utilizar muchos datos, de explotarlos y analizarlos con mucha profundidad para entonces tomar decisiones. Y va relacionado, Caro, a una pregunta que nos hacen sobre la diversidad, no solo en términos pues de características físicas de preparación e intelectuales, sino a diversidad de propósitos. Y nos dicen, oye, ¿cómo se puede trabajar a que distintos propósitos personales se alineen dentro de la organización y me ayuden como líder a generar valor? Y ahí, Caro, pues la pregunta es muy concreta. Desde la experiencia que tú tienes, ¿el propósito en la organización tendría que ser algo totalmente institucional o tendría que ser algo descubierto en los colaboradores que forman la empresa? Mira, Alex, creo que el mejor ejemplo que voy a dar es el de EY, porque pues creo que es el que mejor conecta con la respuesta para mí, ¿no? A ver, el propósito, por ejemplo, de EY a nivel global es construir un mejor entorno de negocios. Si yo fuera un líder de auditoría, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a auditar de la mejor forma la empresa que esté a mi cargo. ¿Para qué? Para que los inversionistas y los stakeholders tengan la mejor información para construir un mejor entorno de negocio, ¿no? O sea, el propósito de la organización es la razón de ser de la empresa. ¿Por qué existe la empresa, no? Y Simon Sinek es muy famoso por el tema del Golden Circle y del Why. Nosotros trabajamos mucho con él durante 8 años. Y, por ejemplo, el propósito de nosotros, de la firma, antes era calidad en todo lo que hacemos. Y eso era mucho de nosotros hacia adentro. Pero a la hora de hacer una transformación, de decir, construir un mejor entorno de negocio, si yo soy un staff o un analista, desde el proyecto que yo estoy haciendo, puedo ver cómo impacta un mejor entorno de negocios. Entonces, el tema del propósito es que tiene que inspirar tanto a los clientes como a los colegas, como a los líderes, y tiene que ser una razón de ser, que después viene un tema de una ambición, ¿no? De los comportamientos, después vienen las estrategias, las tácticas, ¿no? Y todo eso, digamos, embona por ahí. Pero el tema del propósito, por ejemplo, los invito a que vean el propósito de Harley Davidson, que es muy inspirador. Obviamente el de el de Apple, obviamente el de Disney, obviamente el de Starbucks también es muy inspirador. O sea, son propósitos que trascienden el tiempo y que realmente es la razón de ser de por qué existen las empresas. Y cada vez más los millennials y los consumidores quieren empresas con propósito, ¿no? Por eso está tomando tanta relevancia los temas de los temas de responsabilidad social, de sustentabilidad, etcétera, porque hay cada vez más conciencia. Y la pandemia nos trajo también mucha conciencia a los consumidores y a algunos, digamos, y al talento, al mercado de talento, ¿no? O sea, por ejemplo, los roles de tecnología están teniendo un dinamismo en el mercado impresionante, y en el mercado mexicano, ¿no? O sea, estamos viendo, es muy difícil contratar ciertos roles en el mercado local. Entonces, yo creo que un propósito, el tema es cómo lo conecta y cómo lo vive la persona desde dos ámbitos. Uno, desde su propósito personal, y dos, desde lo que hace en el día a día. Y el conectar lo que hago con cómo yo veo mi propósito, que no es sencillo, pero es importante ayudarle a las organizaciones a hacer esa reflexión, porque si la hacen y lo conectan, es donde realmente se genera ese valor a todos los miembros del ecosistema, los stakeholders, ¿no? Así es, sí, fíjate, y también hay quien entraba al tema de decir, oye, el propósito debe de impactar e inspirar, pues no solo a mis clientes, a mis colaboradores, sino a cualquier persona u organización que haga negocio o que se involucre conmigo. Oye, Caro, sobre justo esta pregunta que hiciste en el Menti y los 4 niveles de liderazgo: pensar, navegar, conectar y relacionarse.
Preguntan si en EY tienen un diagnóstico más detallado que la gente pudiera hacer para identificar ya no solo yo decir en cuál creo que necesito trabajar, sino que te pudiera arrojar un resultado más estructurado. Sí, sí, Alex. De hecho, se llama LTA, se llama Leadership and Teaming Assessment, y hace un análisis desde tú cómo te ves, te contrasta con 360 con tus pares, con tus supervisores y con tus colegas. Digo, no nos gusta mucho el término 360, pero básicamente es el espejo, ¿no? Hay veces, y esto pasa por ejemplo, en las mujeres se da más que en los hombres, hay veces que son muy duras con ellas mismas, o somos muy duras con nosotros mismas. Entonces te contrasta cómo te ves tú con cómo te ven los demás, y también te contrasta con el benchmark que tenemos a nivel global de los líderes, digamos, que han hecho estos ejercicios, y también, digamos, identifica qué tan alineados están los líderes en temas de cultura, de estrategia y de propósito, y también cómo se ven, digamos, cuál creen que es la cultura que tiene la organización y cuál es la cultura que debería de tener la organización. Entonces, sí, es un modelo pues, matemático, digamos, que está basado en comportamientos, y que básicamente hace eso. Pero quisimos compartir el tema de los conceptos, porque son conceptos que creemos que si de manera, digamos, racional, sin haber hecho el diagnóstico, sabemos que nos falta, no sé, estoy inventando, promoción de la disrupción, porque somos, pues nos gusta mucho lo ya probado, etcétera, pues metamos a nuestras mesas de decisiones a gente que nos rete, que nos complemente en la forma de pensar. Entre mejores personas tengamos, estoy hablando de todos los ámbitos como personas, ¿no? De la parte, obviamente, integridad, ética, pero también del tema de que nos reten, que nos hagan ver las cosas diferentes, es donde realmente podemos generar más valor para todos, ¿no? Y no necesariamente tener siempre la razón como directores generales, ¿no? Correcto, Caro. Entonces, a ver, bueno, si alguien del equipo EY pudiera compartir, porque están preguntando cómo se llama el diagnóstico. Aquí le pongo Leadership and Teaming Assessment. Sí, y con mucho gusto se los compartimos, ¿eh? A quien quiera, a Teaming Assessment. Ajá. Perfecto. Y fíjate, Caro, que ahorita que me preguntabas que habíamos visto aquí desde IPADE, coincido mucho con algo que resaltaste, y es el último año y medio los directores y directoras que hemos tenido en nuestras aulas. Hay una conclusión en común que han encontrado, y va ligado a una pregunta que dicen, oye, ¿qué capacidades de líder creen que se vayan a mantener? Precisamente el ampliar, y creo que va muy conectado a ese pensamiento 360, aceptar que en este año y medio que llevamos de pandemia, muchas de las soluciones creativas, innovadoras, que lograron ayudarle a organizaciones a salir adelante, surgieron de las personas que menos se lo esperaban. Y eso se logró gracias a una interacción distinta. Estar conectados todos en un Zoom, Teams, Webex, la herramienta que se haya utilizado, pues realmente abrió a que las propuestas y las ideas surgieran, no solamente del nivel de dirección o de alta gerencia, sino de cualquier nivel en la organización. La semana pasada una participante aquí en la sede me decía, no sabes, mi negocio es de banquetes. Me pegó durísimo la pandemia. La idea que me hizo salir adelante me la trajo mi almacenista. Él fue al que se le ocurrió una manera en la que podíamos aprovechar todo lo que teníamos invertido en inventario, dice, y yo jamás había identificado esa posibilidad. Entonces, si hay alguna característica que yo identifique que debe de permanecer en los líderes en la etapa a futuro, pues es esa cercanía y ese mantener el canal de interacción con distintos niveles en la empresa. Desde luego el tamaño lo puede hacer de cierta manera complejo, pero si tenemos identificada y clasificada a la gente que trabaja con nosotros, pues será más fácil de manera aleatoria, pues quizá tener
contacto y relación. ¿Ahí qué opinas, Caro? Claro, Alex, es que justo ese es el tema. Las mejores ideas, y es lo que les contaba del libro que hay un capítulo de este director general. O sea, imagínense que tienen a la gente que está en su empresa pensando en soluciones a los problemas que ustedes no los dejan dormir. O sea, imagínense el poder seguramente no todas las ideas van a prosperar, pero la capacidad de pensamiento de que si ustedes dicen, oigan, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, yo lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Alex, creo que este ejemplo es pues muy tangible, ¿no? O sea, el almacenista le dio la respuesta pero ¿sabes qué también es muy importante, Alex? Que la persona que te lo comentó tuvo la apertura de escuchar, probar, equivocarse, y si fallaba, lo iba a aprender. O sea, tuvo esa vulnerabilidad. Bueno, primero la escucha, de escuchar un director general, un almacenista, y por otro lado, el tema de resiliencia, de lanzarse y realmente tomar la idea e implementarla, porque si no lo hubiera escuchado y no se hubiera aventado a hacerlo, pues nunca le hubiera podido dar vuelta al negocio, ¿no? Sí, y Caro, acabas de hablar de vulnerabilidad y es otro de los temas que está aquí en los comentarios y en las preguntas. ¿Cómo conectar la vulnerabilidad del director y al mismo tiempo promover la disrupción? Ok. Mira, el tema de vulnerabilidad y disrupción están más conectados de lo que uno cree. Y en ese libro de Collective Genius van a ver cómo lo presentan en un framework que es fascinante, ¿no? Entonces, el tema de vulnerabilidad, o sea, para tú estar dispuesto a la disrupción, tienes que ser vulnerable porque la innovación requiere vulnerabilidad. Si no hubiera vulnerabilidad, la innovación ojalá, porque la innovación significa que no a la primera te va a salir, ¿no? Y generalmente la gente, ¿cuántas veces no les ha tocado que van a un grupo y a la hora de poner el primer borrador, todo el mundo lo destruye? Quien hizo el primer borrador se tuvo que poner vulnerable porque si no había ese borrador, pues no iba a haber nada de discutir. Entonces, la vulnerabilidad, para ser innovador, necesitas ser vulnerable porque necesitas estar dispuesto a equivocarte, a aprender. Y el tema que comentabas de la parte de la resiliencia, Alex, pues básicamente es aprender, ¿no? Porque si nos equivocamos tenemos que aprender. El tema que comentaba una persona que decía que cómo tomamos en cuenta el pasado, digo, hay veces que se tiene que desaprender, pero al final del día lo que se busca es aprender a raíz de los errores, ¿no? Por ejemplo, en la NASA, en JPL, donde está el tema de las órbitas, ¿no? Nos tocó hacer una investigación con una persona que trabajaba ahí en relación a la innovación. Y cada vez que alguien hace algo que no jala, pues imagínense en la NASA cuántas veces no funcionan las cosas, tiene que hacer un ensayo de por qué no funcionó, y por otro lado tiene que hacer las recomendaciones de si lo volviera a hacer, qué cosas hubiera hecho diferentes, ¿no? Para que en un momento definido, donde a alguien más se le ocurre la misma idea, pueda tomar ese aprendizaje de la organización, ¿no? Todos sabemos que en Amazon, Jeff Bezos, si alguien dice que no a una idea, tiene que escribir un ensayo de por qué estás diciendo que no, ¿no? Entonces, como jefe es más fácil que la persona haga su innovación a escribir el ensayo de por qué no, ¿no? Entonces, todos estos temas de cómo hacemos que la organización retenga estos aprendizajes, obviamente tienen que ser una cultura de seguridad psicológica donde la gente pueda decir lo que piensa, pueda hacer cosas si es con la buena intención de generar valor y que se aprenda. Entonces, yo las veo muy conectadas, Alex. No sé qué opinas. Sí, y fíjate, Caro, que recientemente también en otro de los programas que tenemos aquí en IPADE, pues en una de las discusiones de grupo se hablaba de el término business as usual y se decía, a ver, es que hoy en día la labor directiva dejó de ser business as usual. Entonces, decían los mismos participantes, pues es que yo las maneras, las formas, las acciones que me habían funcionado este año, tuve que aventarme a flexibilizar ciertos procesos,
a romper ciertas reglas y ciertos procesos de forma controlada, porque no había manera de reaccionar o de adaptarme si quería continuar con mi mismo proceso, mismas autorizaciones, formatos, ida, vuelta, comités, etcétera. Decía, si yo mantenía mi proceso, pues el negocio o la organización, la empresa, corría el riesgo de desaparecer. Entonces, pues coincido contigo, el término disrupción no es tan lejano. Lo que pasa es que tenemos que verle el lado positivo de ser disruptivo, ¿no? El controlar y probar cosas nuevas, probar algo que no habíamos hecho antes en la organización. Y fíjate que va muy ligado también con el tema de conexión. Y aquí en IPADE lo vemos mucho con la dinámica que se da entre los mismos participantes. Como vienen de distintas empresas, distintos sectores, industrias, pues al momento de empezar a platicar las problemáticas que tienen, cómo las están enfrentando, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado, pues hace una conexión muy fuerte respecto a continuar esa conexión ahora para cómo nos organizamos y me ayudas, colaboramos juntos. Incluso vemos lo que tú comentabas hace unos minutos respecto a no es mi consejo de administración, no somos el grupo de dueños socios en la empresa, sino simplemente somos un grupo de directivos que estamos viviendo circunstancias similares. Y entonces entre todos nos podemos dar recomendaciones, nos podemos ayudar en el seguimiento y, ¿por qué no?, nos podemos ayudar también a mantener ese ánimo y ese entusiasmo que es lo que me llevará, como lo dice la columna central que quedó en 83 puntos, pues a seguir inspirando a mi gente, ¿no? Caro, tema de vulnerabilidad. Una pregunta interesante que aquí hay. ¿Qué tan común has visto la actitud de directores a aceptarse y a presentarse vulnerables ante su equipo de trabajo? No es común, Alex, cero común. No es intuitivo. La vulnerabilidad se ve como todavía una debilidad, pero creo que el tema es cómo se manifiesta. O sea, la tienen que manifestar como ellos estén cómodos o como ellas estén cómodas, ¿no? O sea, no es decir, no sé qué hacer, más bien es decir, a ver, ¿qué opinan de esta situación? ¿No? O sea, entonces, vulnerabilidad, y hay un artículo muy bueno que ahorita también les voy a poner en el chat, el tema de vulnerabilidad es muy, 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 muy importante para un director general, ¿no? Muy importante. Porque si el director general tiene la percepción, tú lo dijiste, Alex, de que todas las preguntas, échenmelas, yo los voy a resolver, creo que estamos bastante lejos de la realidad. Entonces, la vulnerabilidad es lo que me permite estar ok con llegar a una junta y no tener la respuesta, sino escuchar y hacer una opinión después de haber escuchado, de pedir el punto de vista de la gente. Y fíjate que eso es un tema muy importante, Alex, porque generalmente, no generalmente, no vamos a generalizar, pero te puedes dar cuenta mucho en los directores generales de por quién se rodean, quiénes son sus equipos. Hay gente que quiere la mejor gente al lado de él, aunque sean mejores que ellos. Y hay gente que quiere ser el más listo, la más lista del cuarto, ¿no? De la sala o de donde sea. Entonces, la vulnerabilidad empieza desde del ego, ¿no? Está muy conectada con el ego, ¿no? Y creo que es importante ese tema de verse al espejo pero tiene que ser una forma que sea natural para la persona. Y en el momento, o idealmente, las personas deben ser iguales en la parte familiar que en la parte, en el trabajo que en la casa, ¿no? Luego hay gente que ves, ay, no, es muy diferente. Entre más natural sea, entre más como sea la persona, más auténtica es la palabra, va a ser más fácil que sea vulnerable. Y el tema es que la vulnerabilidad lo tomen desde un ámbito positivo, ¿no? No como una debilidad, sino como algo
que la curiosidad está, digamos, empieza con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, si eres curioso, sabes que no sabes. Y, por ejemplo, yo cuando fui a Stanford, y se los digo a varias personas, lo que más aprendí en Stanford es que entre más sabes, más te das cuenta que no sabes. O sea, la humildad. La humildad de pensamiento, la humildad de no pensar que tienes la razón siempre. Entonces, creo que es muy importante el tema de vulnerabilidad con el tema de humildad desde el punto de vista como lo estamos comentando, porque de ahí empieza el no tener nada que probar desde el punto de vista de, ya sabes, de mi idea es la que gana, etcétera, y te haces abierto a todo lo que sea mejor para hacer la mejor idea para tu empresa, para tu equipo, para tu cliente, etcétera, ¿no? No sé qué opinas, Alex. Sí, fíjate que coincido mucho contigo en cuanto a lo antinatural que es o que era visto para un director presentarse vulnerable, pero fíjate que nos ha sucedido algo curioso y es que este ambiente controlado que ofrece IPADE en sus aulas ha ayudado a animar a los directores, no a que lleguen y digan no sé cómo resolver las cosas, pero simplemente en la interacción con otros directores de diversas empresas, industrias, sectores, empresas de otros tamaños, en fin, los hace ver que hay mucha gente que ha resuelto las cosas de manera distinta, que en algunas ocasiones les ha ido mal, en algunas ocasiones les ha ido bien, y eso como que lo vemos en nuestros grupos cuando inician, pues primero unas discusiones un poco más cuidadas, donde cada quien habla de recomendaciones, soluciones, pero conforme el equipo genera confianza, se empiezan a abrir emociones, preocupaciones y, ¿por qué no?, soluciones que no se tienen en la mano. Y ahí es ese círculo que se vuelve muy virtuoso, que después los directores vemos que se animan a llevarlo a la organización y también a decirle a la gente, oigan, estoy muy preocupado por este tema, me tiene realmente con unas emociones encontradas y necesito que me ayuden a sacar y a encontrar una respuesta o una idea. Entonces, esa parte la vemos muy ligada a cómo le presentaste al inicio en cuanto al fundamento, esa capacidad directiva que nosotros aquí en IPADE ya lo vemos en nuestros participantes, llegan aquí ya dirigiendo una empresa, ya teniendo una posición de decisión en una organización multinacional, pero ese proceso de evolución que tú le llamaste para llegar a la emergencia de lo nuevo, pues es precisamente el proceso en el que los acompañamos y que se va a mantener en esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y aquí, fíjate, Luis del Barrio nos dice, la flexibilización y la delegación se convirtieron clave bajo la base de asegurar el propósito a todos los integrantes de la organización. Hablando de la pregunta anterior de qué se mantiene, pues creo que lo que hemos dicho va muy, muy de la mano de lo que afirma Luis, flexibilizar y delegar, involucrar a más personas de distintas áreas, de distintos niveles en la organización. Déjame ver qué más tenemos por aquí. Título del último libro que mencionaste, Caro. Fíjate que en ese sí se me fue. Collective Genius, el de Collective Genius. Ahorita lo apuntamos, Alex. Correcto. Sí, espero que sea al que se refiere Berta Salamanca. Sí, dicen que fue ese, Collective Genius. Ok. Muy bueno, ¿eh? Sí. Muy bueno. Nos dicen generación de confianza, empoderar a los colaboradores. Y al final de cuentas, Caro, yo creo que el modelo que nos presentaste de estos 4 niveles de liderazgo, no puedes dirigir hoy en día una organización o un equipo de trabajo sin estar muy consciente de los 4 y cómo se conectan.
¿Qué opinas? No identifico uno más importante que otro. No, ¿sabes qué es lo importante, Alex? Que los que tengas tú débiles, tener gente muy desarrollada en eso. Si yo soy débil ¿en qué? En promoción de la disrupción, me traigo a alguien que me rete, que me rete, que me rete. Si yo soy débil en empatía, ¿no? Por ejemplo, algunas organizaciones pueden ser débiles en empatía, tengo que complementarme para poder tener un balance en esos temas. Y les digo, esto es un tema de digital, pero innovación, que es el libro este que les comento de Linda y Greg, bueno, y Emily y otros autores que me tocó trabajar con ellos, es importantísimo el rol de líder para, como le dicen ellos, set the stage para que las cosas pasen. O sea, el CEO tiene que cambiar la cultura de la organización, porque las culturas de las organizaciones son las que, si ustedes copian el organigrama de una empresa que admiran, no van a lograr los resultados de la empresa que admiran. Tiene que ser cuál es la cultura. El tema de performance management está tomando muchísima relevancia para que la gente pueda crecer y que realmente todo el potencial que tenga lo pueda desarrollar. Y creo que en el momento que las organizaciones vean que los humanos es el motor más importante, que ya lo saben bastantes líderes, pero en el momento que se vea ese tema, creo que en ese momento se va a generar un valor muy importante para las empresas y pues es fundamental rodearse de gente que complemente y no que sea igual a uno, ¿no? Para que pueda haber mayor valor en las mesas de los directores generales. Claro. Oye, Caro, y sobre este tema que acabas de comentar, ¿qué tanto has visto en las organizaciones lo que en la literatura se conoce como mentoring a la inversa, ¿no? Donde en la empresa pones a trabajar en conjunto grupos donde mezclas a gente muy senior, con mucha experiencia, con mucho recorrido en la industria, y los pones a trabajar de la mano con gente muy joven que quizás se graduó hace poco, pero que ambos pueden colaborar y aprender uno de otro. Fíjate, Alex, que lo he visto, o sea, el concepto lo he visto mucho, pero implementado lo he visto en un par de empresas nada más. Y te voy a decir qué es importante para implementarlo bien. Uno, saber de qué tema va a ser el mentoring. Por ejemplo, no sé, va a ser disrupción, me vas a hacer digital. O sea, tú, millennial o centennial, vas a ayudarme a ser más digital en mi pensamiento. O tú, antropólogo, me vas a ayudar a que yo pueda pensar más en el tema humano. Pero si se hace así general de, oye, vas a ser mi mentor y yo voy a ser tu mentor, si no se da un foco específico a la mentoría y no se pone la expectativa de qué significaría, digamos, éxito en la mentoría, luego es mucho frustre porque pues el tiempo, sobre todo el tiempo de la gente senior es muy valioso y limitado, y si no se pone un foco, entonces, y también tiene que ser, pues el tema de potencial toma mucha relevancia, ¿no? Y ahí yo que estuve en Egon Zehnder, que es una gran firma, les invito mucho a los artículos de Claudio Fernández Aroz, del tema de potencial, cómo identificar el potencial. Él habla mucho de los CEOs y del tema de potencial. Entonces, justo hay que identificar a la persona correcta y hacer esas duplas con un enfoque en específico, porque si no es muy... la gente dice que sí sirve porque no va a decir que no, porque puedes aprender de cualquiera, pero si no se le da un matiz muy específico, no se genera el valor que se esperaría generar, ¿no? Pero mucho conceptual, poco en la práctica. No lo he visto solamente en un par de empresas, Alex. Claro, fíjate que yo en las que lo he visto también siguen siendo una minoría, pero retomando lo que hablabas de el performance, no solo es plantear tiempos muy concretos, sino qué parte de tu performance me tiene que ayudar a mejorar. Entonces ahí es donde pues se ve como si fuera un proyecto, ¿no? Con inicio, fin, con un entregable o un indicador que me dice no solo qué opinas, si te gustó o no te gustó, sino si realmente nos ayudó a que lograras esa digitalización
o a que en el otro extremo, el perfil muy junior, con poca experiencia, con poco recorrido en la empresa, pues tenga esa exposición de cercanía con otro nivel en la organización y pueda desempeñarse en un comité, en un grupo de trabajo, en un equipo multifuncional. En fin, sí, es vital poner esos controles para que esto no solo quede, como alguien decía aquí en el chat y en las preguntas, que no quede solo como una buena intención o una buena idea. Exacto, Alex. Y como lo decía David Posadas en el chat, el tema de nunca olvidar lo de la línea de producción es justamente eso, David, lo que me hizo a mí dedicarme a temas de gente, que veías a la gente más senior, mejores líderes de negocio, con una cercanía con la gente de todos los niveles, y después veías a otros líderes muy metidos en su rol de líder, reserva elevador, o sea, no había cercanía con la gente de su propia empresa. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. O sea, el ejemplo de Alex, el almacenista, estar cerca de la gente que todos los días está trabajando por la empresa en la que participamos y que nos hace, digamos, ser parte de la empresa, y los resultados y el valor que generamos a la comunidad y a los accionistas y a diferentes partes del ecosistema es fundamental. Y siempre hay que tener presente a toda la gente que está colaborando con nosotros, porque es fundamental, ¿no? Esa cercanía con la gente que trabaja en la empresa. No necesariamente todos los líderes la tienen, ¿no? Así es, Caro. Oye, pues yo simplemente pues invito a la gente a echar mano de la información, los distintos estudios, los distintos diagnósticos que ofrece EY y que se han ido compartiendo, tanto como respuestas en el Q&A. Ay, mira, un abrazo a Adela Giral, que por aquí anda conectada. Te felicita mucho, Caro. Nos manda saludos. Y pues desde luego haces ese diagnóstico para ver cómo estás en estas características necesarias en los líderes en la organización, y después vienes a IPADE para encontrarte con tus pares, para intercambiar ideas, llevar a cabo esa interacción, pues que nos ayude simplemente a que mejores la manera en que manejas tu equipo de trabajo, aceptando esa vulnerabilidad, involucrando a gente de otros departamentos, áreas, niveles jerárquicos, niveles de responsabilidad, animándolos a proponer ideas para tener ese pensamiento 360 y desde luego echando mano de toda la tecnología que tus recursos te permitan, sin olvidar pues que las personas son quienes explotan y aprovechan esa tecnología que puedas tener en la organización. Caro, si tuvieras alguna idea para cerrar antes de ir a unas preguntas finales. Yo nada más les daría dos temas de acción. Uno, lo que le llamamos el kitchen table effect. Ahora con la pandemia estamos en casa en esquemas híbridos, y en nuestra cocina tenemos cocina, comedor, donde coman. Tenemos a la familia muy cercana. Entonces, sus hijos, la gente con la que conviven está viendo los tipos de líderes que son ustedes, los tipos de decisiones que toman, cómo viven el estrés, cómo viven el tema. Entonces, nada más el tema de la máscara de oxígeno se los dejo, porque sí es súper, súper importante. Antes teníamos la oficina, llegábamos a la casa y había ese tema de desconexión, pero lo que yo le llamo el Kitchen Table Effect, que es un concepto de emprendimiento que está comprobado que los hijos de emprendedores son emprendedores. En este caso, creo que la pandemia nos va a dejar que nuestros hijos tengan unas experiencias de cómo somos como líderes, cómo tomamos decisiones, cómo hacemos sentir a la gente. Entonces, ese tema de la máscara de oxígeno se los pondría, sé que no salió en la conversación al final, pero se los diría, pónganselo muy, muy enfrente de ustedes, porque al final hay veces que no nos cuidamos nosotros como líderes y no nos ponemos la máscara de oxígeno. Esa es una. Y dos, también el reto de conecten mejor con sus equipos, pongan preguntas en lugar de dar la respuesta, a ver qué aprenden y lleven su diario o su libretita Moleskine o escribe o de la marca que quieran al lado, y vayan apuntando qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que les está generando el cambiar
las direcciones por preguntas, por entender un poquito mejor cómo piensa la gente. Esas serían como las dos líneas de acción para que puedan, a ver qué sucede en una semanita. Sí, coincido, se pueden llevar una muy grata sorpresa. Y tanto EY como IPADE, pues estamos atentos para acompañarte en ese proceso evolutivo y de adaptación, pues a la nueva realidad en la que nos está tocando vivir, trabajar, convivir, interactuar, en fin. Les agradezco mucho, en primer lugar, a Caro el tiempo que destinó para tener esta plática. La disfruté personalmente mucho, Carolina. Espero que coincidamos pronto en otros temas. Y a ti que estuviste conectado, pues igual agradecerte, darte este tiempo. Es el tiempo del líder, como decía Caro, de estar bien contigo para entonces poder llevar ese efecto y ese impacto tanto a tu equipo de trabajo como a tu organización. Muchas gracias a todos y como cierre, pues vas a ver en la pantalla 3 preguntas muy sencillas, muy concretas, para ver el caso en el que necesites mayor información sobre el trabajo que EY viene desempeñando y que venimos también haciendo en IPADE. En lo que responden las preguntas, simplemente les deseo muy buena tarde y mucho éxito en la labor tan importante que tienen en sus organizaciones. Gracias por la invitación, Alex e IPADE, y Diana, gracias por la coordinación, Mirna, Miriam, sí, todo el equipo. Todo el equipo que estuvo atrás para que esto sucediera. Exacto. Trabajo en equipo.